justamente anoche me vino el recuerdo, anoche como a medianoche estaba terminando con algunos detalles de esta serie. Va a ser una serie muy ágil y más bien teórico-práctica, pero hoy quiero hacer la introducción de una manera simple y sencilla de un tema que debemos entender. Y estaba anoche haciendo algunas notas y recordé que estaba caminando por India, cuando hicimos nuestro viaje a India por las calles de Kolkata, Calcuta, y llegué a la puerta de un templo. Un templo que está, ahí ve la foto, estaba gordito en ese tiempo, ¿no? Estaba bien leudado, andaba. Llegué a la puerta de ese templo que me llamó la atención por ser un templo hindú, que había muchas mujeres afuera, entonces uno inmediatamente por experiencia sabe que los hombres o las mujeres no pueden entrar. Luego levanté la cabeza y vi que arriba del templo, en la punta del templo, había un avatar del rey de Shiva. Shiva es la parte masculina de Kali, Kali es la diosa de la venganza, Shiva viene a ser el marido. Pero Shiva tiene una particularidad, él se expresa de diferentes maneras. Esa expresión que usted ve ahí es la expresión de Shiva como rey mono. ¿Vio no sé si te llegó la otra imagen donde está más cercana a la cara? Ese es, mire, el bichito que adoran, ¿no? Así que tenga cuidado con todo lo que venga de la India, meditación y cosas raras, porque todo tiene ese componente. Ese es un avatar de Shiva, tiene el avatar de rey mono, parece un león pero es un mono, y tiene otros avatares. Bueno, este es el avatar de Shiva, rey mono, en ese templo. Pero lo que me llamó la particularidad fue que pudimos entrar con nuestro misionero en India. Él habla perfecto bengali, ¿no? Y yo por seña, como el penado 14, ahí haciéndome entender, hasta que vino él y conseguimos entrar. Y el templo era tremendamente oscuro. No había como nuestros espacios así, como tenemos acostumbrados sillas, ¿no? Uno entra muy oscuro, incienso, un olor bastante interesante adentro. Y nos pudimos acercar hasta un punto, porque claro, éramos impuros, hasta un punto en el altar, y lo que me pareció ver a mí, que eran animales delante del altar, eran personas. Personas que parecían y se movían como monos. De hecho, hay otro templo de Shiva donde los monos, sinceramente, los monos son demonios. Pero me llamó mucho la atención que las personas se comportaban como animales delante de la imagen de Shiva, ¿no? Y esto me hizo acordar a un pasaje que está en el Salmo 115, versículo 8, en la versión Nueva Biblia Viviente, que dice que y quienes lo fabrican o adoran son tan necios como sus ídolos. En una versión mucho más vieja, dice, y quienes lo fabrican y adoran, a tales se parecen. Y me llamó la atención esto porque lo que vemos en el mundo natural siempre es un reflejo del mundo espiritual. Y dígame usted si no es verdad que los chicos, especialmente adolescentes que adoran a ciertos ídolos musicales, no se comienzan a vestir como esos ídolos musicales. Dígame si no empiezan a hablar como esos ídolos musicales. No los que siguen a los raperos, los que siguen a todos aquellos que tienen cierta personalidad, ciertas actitudes, no se transforman como eso. Visten como ellos, caminan como ellos, hablan como ellos. Y los artistas también. Hay como una verdad profundísima en esto de que lo que adoro me transformo. Aquellos que es mi ídolo termino transformando. Yo lo he visto claramente en India y en otros países donde Dios me permitió ir. La Biblia claramente dice que lo que adoro me transforma. Y lo que me hace entender esta verdad importante de que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento son cientos y cientos de versículos que nos hablan de la adoración. Hemos escuchado cientos de mensajes sobre el tema adoración, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de lo que escuchamos de mensajes de adoración son por cantores. Y está bien, pero muchas veces hablamos de la música, de la letra, pero no hablamos de lo que Dios nos está diciendo que es la adoración. Escuchamos muchos de mensajes hablando sobre las posturas que tenemos que tener en la adoración, o las formas de cantar, o las canciones, o los ritmos. Y está bien, pero no es una canción o un determinado ritmo musical adoración. Tampoco la adoración es determinada por la letra, ¿no? Vio que hay canciones que nos tocan. La música es un instrumento poderosísimo.
De hecho, la música pura, es creación de Dios. El problema con la música pura es la letra que le cargamos. Por eso dígale que está a su lado, ojo con la música que escuchás. Ojo con lo que estás escuchando. Porque hay música que va a influenciar tu corazón. Y a veces desde las plataformas hay música y letras que nos impactan el corazón. A mí hay canciones que me encantan, pero no es adoración. Tampoco la adoración está determinada por los años que yo tengo de creyente. De hecho, conozco un montón de personas que tienen años en Cristo y no son adoradores. Ahora, como esta es una introducción, vamos a la palabra adoración en el hebreo, el idioma original en el cual fue escrita la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. La palabra para adoración es la palabra, yo no hablo hebreo, pero sí lo escribí, es la palabra shashak, algo así suena, y otras palabras asociadas. Pero es interesante porque esta palabra implica una actitud de humillarme, de postrarme, de inclinarme, de respeto, de reverencia, y se usa para describir específicamente la adoración a Dios. Postrarme, inclinarme, humillarme delante de Dios. Esta palabra es mucho más allá de un concepto, es claramente una actitud física. No es un concepto acá, es un concepto acá. Implica literalmente, porque sé a quién adoro, me postro, me humillo, le hago reverencia a Dios. Es una profunda reverencia y reconocimiento de un poder y una autoridad que solo Dios tiene, lo cual me desafía al conocimiento. Hay otras palabras en el hebreo, por ejemplo la palabra yadaj, que se refiere más a la alabanza y se refiere específicamente a levantar manos. ¿Cuántos quieren ser bíblicos acá? ¿Cuántos quieren obedecer la palabra? Dígale al que está a tu lado, ¿por qué no levantan las manos cuando no? Ah, no, porque no lo siento. Yo tampoco siento perdonar a muchos, pero lo tengo que hacer porque la Biblia lo dice. La palabra Shadak habla de lo mismo, esta reverencia a Dios, pero con mis manos levantadas en absoluta rendición. La otra palabra, ajalej, esa palabra es la raíz de la palabra aleluya. ¿Y sabe qué significa aleluya? Alabe a Jehová. Dígale que está a su lado, aleluya. Le está diciendo que alabe a Jehová. Por eso hay una canción por ahí muy conocida, el aleluya, que cantan, no me acuerdo qué letra le pusieron por ahí, que fue hecha por un monje budista. Y todo el mundo la canta, he estado en iglesias donde la cantan también. Esta expresión es una actitud interna que se expresa en un gesto externo, físico, con acciones concretas de alabanza. Ahora, claro, está bien. Uno puede decir, bueno, pastor, es hebreo, es Antiguo Testamento, es la ley. Bueno, vamos al idioma que hablaba Jesús. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Porque el hebreo lo hablaban los intelectuales. El cordobés básico, el arameo lo hablaba Jesús. Y la palabra usada ahí para adoración es sejik. Y sejik, justamente, interesantemente, significa lo mismo: inclinarse, postrarse, humillarse, hacer reverencia. Está íntimamente relacionado al hebreo. Y es una actitud de humildad y sujeción a un poder y una autoridad superior. Ahora fíjese que no hemos hablado de canciones. Hemos hablado de actitudes. Pero uno puede decir, bueno, pastor, pero es arameo. La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y los conceptos en el griego son poderosísimos. Vamos a ver la palabra adoración en griego. La palabra adoración en griego es muy interesante porque nosotros usamos mucho proskuneo, que significa exactamente besar hacia algo. Usted ha visto muchas imágenes como esta. De paso le beso la mano a ver si ligo un regalo. Acordate que es el Día del Padre. Acordate que no me regaló nada todavía, ¿puede creer? Señor. Proskuneo, que también se traduce como romper, es besar hacia abajo. Usted ha visto muchas personas que adoran a personas besando sus manos.
Pero hay otras palabras en el griego que son importantes. Por ejemplo, la palabra sebonai, que significa temor profundo de reverencia a alguien. Latreuo, que significa servir rindiendo culto. Y eusebeo, que significa actuar con pasión hacia el otro. No hemos hablado de música, no hemos hablado de canciones, hemos hablado de lo que la Escritura dice. En resumen, la adoración, tanto en griego, hebreo, arameo, como usted lo quiera ver, expresa una actitud de mi corazón. Pero una actitud de mi corazón que se refleja en mi cuerpo, que se tiene que notar en mi cuerpo, que se tiene que ver en mi cuerpo. ¿Y sabe por qué? Porque a veces el tiempo que separamos para adorar al Señor es solamente 2 horas aquí. Y las 2 horas aquí las pasamos desparramados en la silla sin tomar conciencia del Dios que adoramos. La pasamos riéndonos y haciéndonos juegos unos al otro que está sentado al lado nuestro o con el celular. O le enseñamos a nuestros hijos que la adoración es mirar el videíto de YouTube. Y no tenemos conciencia de lo que es la adoración. Perdemos el tiempo mandándonos mensajitos de texto o haciéndonos chistes y no adoramos a Dios. La adoración no es un juguete, la adoración no es la música de moda, la adoración nunca tuvo que ver con cantores. En la antigüedad, en el templo, los levitas, los que tenían a cargo el templo, no eran solamente los que hacían música. Había levitas que estaban en la puerta, levitas que juntaban las cenizas del altar, levitas que limpiaban, como en esta casa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con la adoración? Es el mismo problema que Jesús le tiró a la mujer samaritana cuando tuvo que pasar por Samaria, allá en Juan capítulo 4, en el versículo 22, la primera parte, hablando de una discusión teológica sobre cómo es adorar. Jesús le dice a la mujer, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. Luego sigue el versículo que usted recontra conoce de memoria, que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y hemos escuchado un montón de predicaciones sobre eso, pero yo no quiero, o mejor dicho, Dios no quiere hablarnos de eso, quiere hablarnos de si realmente conocemos al Dios que adoramos. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Saben qué había pasado? Samaria, usted lo lee en el primer libro del Reyes, esta historia. Los samaritanos, que eran emparentados muy cercanos a los judíos, se habían apartado y habían empezado a adorar a dioses. Luego, más adelante, comienzan a mezclar las cosas y hacen una ensalada rusa de Jehová y Baal y todos los bichos dando vueltas por ahí. No era el Señor el foco de sus corazones y eso les distorsionó la idea que tenían de Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana le dice, ustedes adoran al que no conocen. Y luego hace una referencia a los judíos que adoraban a Jehová, ¿no? Entonces, y al final en el versículo 24, la referencia de que Dios está buscando a los que le adoremos, lo hagamos guiados por el Espíritu y en forma verdadera. El Señor le dice a Moisés, adorarás a Dios porque solo a Él servirás. También le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y mente y fuerte. Es una integralidad. No son canciones. Es mi corazón. Es mi actitud delante de Dios. No 2 horas acá. 24 horas, 7 días a la semana. Con lo que vivo, con lo que hablo, con lo que camino, con lo que escucho, con lo que recibo, con lo que doy. Podemos adorar, no podremos nunca adorar a Dios si no lo conozco. La Escritura dice que somos transformados de gloria en gloria, presentándonos delante del Señor y el Espíritu trabaja en nosotros. Eso es adoración. Pero el tema es, ¿conoces al Dios que adorás? ¿Conoces al Dios que adorás o solamente conoces un aspecto de Dios? Al Dios que le vas a manguear en oración cuando tenés un problema. Al Dios que le vas a llorar cuando tus lágrimas no las podés contener. La adoración es el resultado de mi conocimiento profundo de la persona de Dios. Es intimidad con Dios.
No se trata de cantar, aunque cantamos, y a mí me encanta cantar y soy de madera cantando. ¿Alguna vez me escuchó cantar? ¿Quiere que cante algo? ¿Por qué se ríen? Los que se ríen son porque me han escuchado cantar. No se trata de cantar aunque cantemos, no se trata de un estilo musical, aunque sea la música el medio que utilizamos. Miren, estábamos en Brasil y yo le decía al pastor, un hombre precioso, le decía, no he estado en Natal. ¿Por qué? Me dice, porque no me pusieron un reggae. Ellos usan reggae, se dice, el de Bob Marley. Porque la música fue creada por Dios, el tema de la letra. Y son excelentes músicos. Y tienen música cristiana con reggae. Fue precioso. Pero no se trata de un estilo musical, aunque nos gusten los estilos musicales. No se trata de letras que me agraden o me muevan el corazón, aunque hay escritos maravillosos, ¿no? Cuántas letras preciosas hay, ¿no? No se trata de quién preside la plataforma, aunque alguien lo debe hacer. No se trata de una postura. No se trata si quiero o no levantar las manos, me quiero poner de rodillas, me quiero poner de pie. Se trata de entender lo que la Biblia dice y adorarle conforme a Él y no conforme a mis gustos religiosos. No se trata de mi canción favorita, aunque yo las tengo. No se trata de ser perfecto en la entonación, presente. No se trata de la técnica, no se trata de la perfección. Aunque buscamos la excelencia y tenemos que ensayar para eso. Adoración siempre se trató de mi corazón, mis emociones, mi ser, mi cuerpo, mente, rendidos al Dios que conozco. Al Dios que le honro cuando nadie me ve. Al Dios que le honro en mi Spotify. Al Dios que le honro en mis canales de YouTube. Al Dios que le honro porque le conozco. Mire, la verdadera adoración se distingue, en primer lugar, porque solo pueden adorar los hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, canta bonito, pero no puede adorar. Podríamos traer al mejor cantante y los mejores bandas musicales y no adorar a Dios. Porque solo un hijo de Dios puede adorarlo porque es aceptado por el Señor. ¿Cómo puede uno adorar al cielo si hay pecado en su vida? ¿Cómo puedo adorar a Dios si hay pecado en mi vida? La Biblia dice, levanten manos, dígalo, manos santas, dígale al que está a su lado, santas. Manos santas. ¿Quién subirá a tu santo monte? El limpio de manos, no porque se lavó la mano con jabón, sino porque su corazón, mire, no se puede, Dios nunca va a aceptar mis canciones, aunque yo le ponga el nombre de adoración, si no camino con Él y no soy su hijo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 26 dice de esa manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos del diablo que los mantienen esclavizados y sujetos a su voluntad. Quien no tiene a Cristo está sujeto a un sistema de valores que es ajeno al Señor. Y si es ajeno a Dios, es imposible adorar a Dios. Primera de Juan capítulo 2, 15 dice claramente en una advertencia a nosotros, no amen al mundo ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viviendo? Si amo al mundo, no amo al Padre, ¿cómo puedo pensar que adoro a Dios si mi vida no muestra mi amor por Dios? Cualquier adoración que no provenga de un hijo de Dios es absolutamente nada. En segundo lugar, una verdadera adoración viene de un corazón que desea encontrarse con Dios. Pero no el domingo, el sábado a la noche, el viernes a la noche, bueno, ahora arrancan desde el jueves algunos, ¿no? Todos los días anhelo encontrarme a Dios con mi manera de hablar, con mi manera de vestir, con mi manera de pensar, con mi manera de juzgar, con mi manera de relacionarme. Un verdadero adorador se reconoce
Un verdadero adorador incomoda la vida del otro, no se mimetiza con el otro. El que ama a Dios realmente lo pone en primer lugar. El que ama a Dios no lo mezcla como hicieron los samaritanos. No adora hoy a ¿cómo es? La Tini, esas cantantes famosas. Yo no sé nada de eso, qué sé yo. En mi tiempo era Charly García, León Gieco. Ya estamos viejos, ¿no? No puedo mezclar. Ahora, sí me gustan las canciones y a veces con Graciela venimos escuchando canciones, pero seleccionamos muy bien la música y la letra. Cuidado con lo que escuchan. No puede haber una mistura en esto. Nada puede satisfacer mi corazón si no es Dios. Hebreos 13:15 nos dice así que ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza por medio de Jesucristo. Es decir, confesemos su nombre con nuestros labios. Adoración. Tu oración no tiene que ser un continuo mangueo a Dios, sino llena de adoración. Adorar a Dios porque lo conoces. Y por último, una verdadera adoración es el deseo continuo de conocer cada día más al Señor. ¿Sabe que muchos de los que estamos aquí conocemos más de nuestros equipos de fútbol que de la persona de Dios? Muchos conocemos más de la vida de Messi que de la vida de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Muchos de los que estamos aquí conocemos más de nuestros artistas favoritos que de aquel que decimos que es el favorito de nuestro corazón. Adorar a Dios es el deseo de hacerlo todo para Él. Colosenses 3, verso 17. Todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo en el nombre del Señor. Punto. Eso es adoración. En conclusión, 1 Corintios capítulo 10, 31, dice, en conclusión, de un largo discurso, la primera carta de Corintios, dice, en conclusión, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Adoración, mis hermanos, y entramos en esta serie de tal vez 2 domingos más, enfocándonos en conocer a Dios para ser transformados nosotros. En dejar de lado muchas cosas que no me están cambiando, no me están transformando, que no me están haciendo un verdadero adoración. Podríamos decir en síntesis que, o hacernos algunas preguntas como por ejemplo, ¿conozco al Dios que quiero adorar? ¿Lo conozco realmente? ¿Lo conozco con la intimidad que Él me conoce? Lo segundo que puedo preguntarme es, ¿mi corazón fue limpio por su sangre? ¿Lo tengo en mi vida como Señor y Salvador? Lo tercero que podría preguntarme es, ¿hay pecado en mí? Y sabe que la definición de pecado dice que saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado. No es solamente meterlas de andar, es saber que si la adoración implica levantar las manos o ponerme de rodillas, saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado. ¿Le adoro a mi manera o lo estoy adorando a la manera de la palabra de Dios? Mi adoración, otra pregunta, ¿me ha transformado a su imagen y semejanza o me parezco más al cantante de moda o al futbolero de moda? Mi ser, mi todo, otra pregunta, mi postura, mis expresiones, ¿adoran a Dios no solamente cuando estoy aquí? Y la pregunta más fuerte sería, ¿le estoy adorando o estoy perdiendo el tiempo? Solo por introducción y ver lo que vamos a ir caminando los próximos domingos, la adoración genuina me transforma y me hace semejante a Cristo. El segundo punto de una adoración genuina me permite escuchar a Dios y me permite, o mejor dicho, y permite que Él me escuche. El tercer punto, la adoración genuina me impulsa a un destino y me libra del pasado. Todo esto vamos a estar viéndolo estos domingos. La adoración genuina sana heridas, sana cuerpos, sana.
La verdadera adoración lleva a libertad, rompe cadenas, libra de ataduras, rompe maldiciones. La verdadera adoración conduce a la victoria. Conduce a la victoria. El tema es, ¿qué he estado haciendo todos estos días de mi vida cristiana? ¿Adorando o cantando? Adorando 2 horas y el resto de la semana, bienvenidos los ídolos. La adoración le cuesta la vida a muchos creyentes. Usted sabe que, por ejemplo, hay lugares del mundo donde se lo encuentra a usted adorando, usted puede perder la vida. Esa famosa canción, que creo que aquí ya lo hemos explicado varias veces, he decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo la hemos enseñado aquí. El origen de esa canción fue escrita por un mártir hindú. Él dio su vida cantando, vio morir a sus hijos, a su esposa, y nunca dejó cantar, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir. Bien canto. La cruz delante, el mundo atrás. ¿Está la cruz delante tuya? Adoración es lo único que vamos a estar rindiéndole al Señor. No solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Adoración en tus relaciones, adoración en tus palabras, adoración en lo que miras, en lo que escuchas, adoración con quien caminas. Adoración es lo único. Y nunca se trató de un cantante de moda. Nunca se trató de la letra que a mí me gusta y el ritmo que a mí me gusta. Siempre se trató de Él y nada más que de Él. Así que póngase de pie en esta mañana hermosa que el Señor nos permite empezar esta serie y también nos permite adorarle y bendecirle y honrar a los papás y a las mamás que ofician como tales. Ya muchos tenemos que estar saliendo porque hay compromisos hermosos. Mire, honre a su papá si usted lo tiene, hónrelo, bendiga a su padre. Honre a otro papá si no lo tiene, pero este es un día para recordar la paternidad. Pero sobre todas las cosas, reflexione en estos días sobre la genuina adoración. Y yo quiero pedirle que usted incline su rostro y cierre sus ojos un instante, meta su celular en el bolsillo y piense un instante. Piense un instante. ¿Has estado adorando al Señor? Yo me cuestiono muchas cosas. Cuando tengo que preparar este tipo de mensaje, me cuestiono a mí mismo la genuina adoración, porque yo he visto adoradores en el mundo que no tenían instrumentos. En la misma India que le conté, en una chocita por ahí perdida en medio de la nada, había tanta presencia de Dios. Yo no sabía ni la letra, ni mucho menos el idioma, ni el ritmo musical, pero Dios estaba presente. Los que han tenido la experiencia de ir a Obra Consolación, donde se trabaja con niños con capacidades diferentes, ver adorar a esos niños de una manera única en el espíritu, habla de adoradores verdaderos. Y muchos aquí son verdaderos adoradores, pero otros tenemos que aprender que no podemos adorar a Dios con nuestras manos impuras. Muchos tenemos que entender que la adoración no es un juego, ni es la música del momento. Que la adoración es un corazón rendido al único que merece mi amor. Que tiene que ver con postura. Tiene que ver con inclinarme, humillarme delante de un poder y una autoridad que solo Dios la tiene. Viste que nosotros tenemos, si no nos dice que nos arrodillemos, no nos arrodillamos. Si no nos dice que levanten las manos, no levantamos las manos. Y tenemos argumentos de sobra para decirlo. Pero frente a la palabra de Dios, todo argumento cae. Y solo puedo ver al Señor. Vamos a comenzar estos domingos
a desandar un camino que va a romper maldiciones, va a romper cadenas, va a traer libertad, va a sanar el pasado. Y no porque alguien ore por vos o porque sea un tema de sanidad interior, no. Porque nos vamos a enfocar en aquel que es el autor de nuestra vida. En aquel que nos dio sanidad en la cruz, en aquel que nos dio libertad en la cruz. Y al adorarle, vamos a generar atmósferas de reino, de cielo y tierra siendo uno, con letras, canciones y ritmos. Pero sobre todas las cosas, entendiendo a quien adoramos. Conociendo más al autor de nuestra fe. Y vamos a declararle al Señor que hemos decidido seguir a Cristo. Solo la guitarra, una sola voz, le decimos al Señor. Adoradores que conocen a Cristo. Adoradores rendidos y humillados delante de Él. Adoradores que no cantamos bien, que no somos perfectos en melodía, métrica y otras cosas. Adoradores que entendemos que hay música que no podemos escuchar más, letras que tenemos que quitar de nuestras vidas. Adoradores que tenemos que acabar con ídolos. Decile, en esta casa no cantamos, declaramos. He decidido. La cruz delante. El mundo, tus ídolos tienen que caer. Solo Él es el objeto de nuestra adoración. Proscuneo, signa, shak shak, adoración. Quiero invitarte a que puedas venir aquí